El pasado mes de agosto de este 2020 se cumplieron 17 años del atentado al Hotel Canal ocurrido el día 19 de dicho mes en el año 2003 en Bagdad, capital de Irak. El edificio era utilizado como sede de la Organización de las Naciones Unidas desde 1990 y tenía alrededor de 300 empleados. El tema de hoy tuvo como protagonistas a dos latinoamericanos, al brasileño Sergio Vieira de Mello, quien ocupaba el cargo de alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y a la argentina, oriunda de Bahía Blanca, Carolina Larriera, economista que con su equipo se encargaban de activar el sector privado, específicamente ayudando a viudas en lugares de conflicto. Además de tener dichos cargos en la ONU, Sergio y Carolina eran pareja. Antes de adentrarnos en el ataque a la sede, hablemos del contexto a grandes rasgos, ya que no se pueden separar el uno del otro. La relación entre Estados Unidos e Irak estaba tirante hace bastante tiempo, más de una década atrás, luego de que se desarrollaran los eventos de la Guerra del Golfo. Y atentos ahora porque se vienen una serie de fechas y acontecimientos importantes para el desarrollo de la historia. El 2 de agosto de 1990 es una fecha clave debido a que Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, invadió el estado de Kuwait, ambos países enormes productores de petróleo. Los argumentos para esta maniobra militar desembocan en que Kuwait, anteriormente en el Imperio Otomano, pertenecía a lo que hoy es Irak, y también en que Kuwait, y atentos a esto, producía mucho petróleo, por lo que había decidido bajar el precio del barril, lo que afectaba económicamente a Irak, que tenía la intención de subir el precio. ¿Por qué Irak tenía la intención de subir el precio del barril? Básicamente para darle respiro a sus arcas después de la deuda tomada en la guerra contra Irán, que, casualidad, por esto último, también le debía dinero a Kuwait. El 17 de enero de 1991, bajo la aprobación de la ONU, la coalición formada por 34 naciones y liderada por Estados Unidos intervendrían en dicha invasión implementando la operación denominada Tormenta del Desierto, que consistía primero en un bombardeo y luego en el avance terrestre. De esta manera obligaron a las tropas iraquíes a retroceder para finalmente ser expulsadas de Kuwait el 26 de febrero. Dato de color, Argentina formó parte de dicha coalición bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem en el denominado Operativo Alfil. De hecho, finalizada la guerra, tropas argentinas desfilaron en las calles de Nueva York. Un hecho nos conmovió a todos, a todo el mundo. Esta última guerra que lamentablemente tuvimos que soportar. Luego hubo un desfile de la victoria. Ahí estuvo Daniel Mendoza y esta es la nota. The Battery Park, donde comienza el desfile. Los papelitos inician el saludo a los vencedores, cuyas banderas encontrarán mucha alegría y también algunas protestas a lo largo de su recorrido por la calle Broadway. Y al principio del desfile, la suya, celeste y blanca. La guerra finalizó el 28 de febrero de 1991. Posteriormente, la ONU aplicaría varias sanciones a Irak. Una de ellas fue la prohibición de la venta de petróleo en el mercado. Más tarde se le permitiría la venta a través del programa Petróleo por Alimentos, donde el dinero ganado con la venta de crudo iba destinado para elementos de primera necesidad para la población. Ahora nos saltamos 10 años para situarnos en el 11 de septiembre de 2001, fecha que seguro sabes de qué se trata. Ese día es llevado a cabo el atentado contra las Torres Gemelas y Bush le declara la guerra al terrorismo. Un acontecimiento no menos importante fue cuando en noviembre de ese mismo año el entonces líder de Al Qaeda, Bin Laden, aseguró que la ONU era un enemigo como Estados Unidos debido a que había separado a Timor Oriental de Indonesia, el país musulmán más grande del mundo. En esto nos centraremos más adelante. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos nuevamente lideraba una coalición y otra vez invade Irak, pero ahora la excusa se basaba en que dicho país, y seguro esto lo escuchaste en algún momento de tu vida, poseía armas de destrucción masiva y vínculos con la red terrorista Al Qaeda. Eran tantas las dudas que se tenían sobre los argumentos del gobierno norteamericano que pocos países se sumaron a esta nueva coalición, tan solo 9. De hecho, Francia utilizó su poder de veto ante la ONU al estar en total desacuerdo con esta guerra. Ni siquiera las Naciones Unidas apoyaba a la coalición. Y si te preguntas por las armas, jamás se encontraron y los vínculos nunca se comprobaron. Esta invasión desencadenó una oleada de violencia y atentados contra las fuerzas de la coalición y entre diversos grupos.
conflicto que subsiste hasta el día de hoy y que ha causado muchísimas muertes. Ahora sí, mencionado muy rápido el contexto, nos centramos en hablar sobre la actividad de Sergio y en el ataque al Hotel Canal. Era mayo de 1968, quizás esta fecha también te suena ya que fue denominada como el Mayo francés. Sergio en ese entonces estudiaba filosofía en la Universidad de la Sorbona, momento en el cual también se volvió políticamente activo. En 1969 se graduó con 21 años y luego de una búsqueda de trabajo terminó consiguiendo en el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Durante su carrera sirvió en lugares de conflicto como Pakistán, Chipre, Bosnia, Líbano, Camboya, Kosovo y Timor Oriental. Al momento del atentado, Sergio tenía 34 años de experiencia trabajando como enviado de la ONU. Para que nos demos una idea, fue quien de manera provisoria administró Timor Oriental luego de la terrible situación que dicho país atravesó al haber estado bajo la ocupación de Indonesia, ocupación iniciada en 1975 y finalizada en 1999. Fue uno de los actores principales para que Timor Oriental pueda tener un gobierno democrático. Había rumores que decían que Sergio quería intervenir en el conflicto de Irak, pero según Carolina, él estaba en el mejor momento de su carrera. Era el alto comisionado por los derechos humanos y no tenía intenciones de involucrarse en esa guerra, no más allá de lo que le correspondía de acuerdo a su cargo, pero terminó aceptando por pedido expreso del secretario general Kofi Annan. I have asked Mr. Sergio de Mello to serve as my special representative. He will lead the UN effort in Iraq for the next 4 months. Según testimonios, Irak era la última asignación de Sergio. Estaba feliz porque se encontraba a punto de tener una vida más tranquila, ansiaba pasar tiempo con Carolina y tener una segunda posibilidad de formar una familia, debido a que por la actividad que realizaba no pudo pasar mucho tiempo con sus hijos. El 8 de agosto de 2003 hay un atentado contra la embajada de Jordania en Irak, donde 11 personas fueron asesinadas tras explotar un coche bomba en lo que parecía ser la antesala de lo que ocurriría 10 días después en la sede de las Naciones Unidas. Cuando Sergio se entera de ese atentado, le comenta a Carolina que esa maniobra significaba un cambio de estrategia en los ataques, como ella misma explica en una entrevista. También recuerdo el día que aproximadamente 10 días antes de nuestro atentado hubo un pequeño atentado contra la embajada de Jordania y me recuerdo muy claramente cuando Sergio me dijo, me rompió para mí las noticias y me dijo con mucha tensión, con mucha preocupación, que eso significaba un cambio, que ese atentado era claramente una marca y una señal de alta alerta de que estaban atacando los objetivos blandos. Ahora nos situamos en el 19 de agosto, el día del atentado. Sergio tenía una reunión con Paul Bremer, hombre designado por Bush para administrar Irak, pero antes de salir, Gaby Pichón, guardaespaldas de Sergio, recibe un llamado del Centro de Comando de Estados Unidos diciendo que la reunión estaba cancelada. Según Samantha Power, autora del libro La lucha de un hombre para salvar al mundo, que entre otras cosas habla sobre la vida diplomática de Sergio, cuenta que ese día él iba a emitir 2 declaraciones criticando el uso excesivo de la fuerza por parte de la coalición, algo que no le iba a gustar a los estadounidenses. Está de más aclarar que Sergio estaba en total desacuerdo con la guerra en Irak y lo dejaba en claro cuando se lo preguntaban. Is there a real rule to the United Nations in political process in Iraq, or it's just a cover to the American occupation? Thank you. First of all, my friend, in answering your second question, the UN, its Secretary General, and Sergio Vieira de Mello, representative of the Secretary General, are no tool and no cover for anyone, all right? We are an independent organization. Secretary General Kofi Annan and myself are independent from anyone. So don't suggest for a second that we're there supporting the United States or the coalition, all right? Son las 4:28 p.m. Hay una conferencia de prensa en la planta principal. Nadie se imaginaba que en ese momento un camión cargado de explosivos estaba por impactar el edificio. La explosión fue tan fuerte que soldados estadounidenses ubicados a 100 metros del lugar cayeron al suelo por la onda expansiva. Of casualties that you had,
specifically were the unexploded ordnance. And in our landmine impact survey in the north, we found that 8 Entre el polvo, la sangre, la gente gritando y la confusión, Carolina empieza a buscar a Sergio. Ella fue la primera en dirigirse hacia el lugar donde se encontraba la oficina de él. En el camino lo pone de pie a su guardaespaldas para que ayude a buscarlo. Si bien no especifica a cuál de ellos, por el relato podemos suponer que era Gaby Pichón, que luego se dirigió hacia el lugar, pero la oficina ya no estaba. En su lugar había un enorme vacío, de golpe el edificio culminaba ahí. El camión había impactado en la parte donde estaba la oficina de Sergio. Uno de esos soldados que estaban a 100 metros de distancia, llamado William, logra recomponerse, corrió hacia el lugar y comienza a hacer un reconocimiento. El edificio todavía se movía debido a que solo habían pasado algunos minutos de la explosión y con el riesgo que eso implicaba, decidió meterse en un pequeño túnel que había quedado entre los escombros para bajar a buscar heridos. El espacio era tan reducido que literalmente se metió de cabeza y se deslizó. En el trayecto logra encontrarse con dos personas. Una era Gil Locher y la otra Sergio de Mello. Aún bajo los escombros, Sergio le preguntaba a William cuántas personas heridas habían, si había muertos, y le pedía al soldado que no deje que saquen la misión. Ambos estaban atrapados, pero el más complicado era Sergio debido a que se encontraba sepultado hasta el pecho, mientras que Gil tenía las piernas aplastadas. Los dos hasta ese momento estaban conscientes. Gil sabía quién era, dónde estaba y lo que había pasado, aunque esto él no lo recuerda. En ese momento llega otro soldado llamado Andrew. Primero se identifican porque William, quien ya estaba dentro, no quería que alguien sin experiencia baje, ya que cualquier mal movimiento podía hacer que el túnel colapse. Mientras tanto, del lado exterior del derrumbe, Gaby Pichón y otro guardaespaldas de Sergio seguían cavando y sacando escombros a mano. No había palas ni equipos. Según Gaby, la tierra todavía estaba caliente debido a la explosión. Como dije, no había elementos básicos para hacer el rescate ni planificación. Era todo a pulmón. El ataque había tomado a todos por sorpresa. Para darnos una idea, William pidió una soga que nunca llegó porque la soga iba pasando de rango en rango, es decir, cuando un soldado llevaba la soga hacia algún lugar, aparecía otro de rango superior dándole la orden de que se la entregue porque también la necesitaba y así sucesivamente. Y estamos hablando de una soga, ni siquiera de un elemento que sirva para sacar escombros como una pala o una carretilla. Eso da cuenta de que no había plan de prevención o de accionar teniendo en cuenta que se encontraban en un lugar de conflicto. En un momento, luego de hacer toda esa labor a mano, dan con un hueco por el que logran escuchar a Sergio y comienzan a comunicarse por ahí. Él les vuelve a decir lo mismo que le dijo a William, que empiecen a buscar gente y no paren. También les preguntó por Carolina. Mientras tanto ella se encontraba discutiendo con algunos soldados que no la dejaban sacar escombros para buscar a Sergio. Estos le decían que había que esperar el equipo adecuado, pero no había señales de que dichos equipos estén en camino. Luego de idas y vueltas, finalmente la dejaron pasar porque se habían percatado, debido a la voluntad de Carolina de no querer irse, que tenían algún tipo de relación con Sergio. Ambos se comunicaron a través de ese hueco. Sergio le hizo saber a Carolina sobre su estado de salud y luego expresaron en palabras todo el cariño que se tenían. Nuevamente en el interior del túnel, William y Andrew seguían sacando ladrillos, pero ahora con la ayuda de un bolso. Lo hicieron durante horas hasta que lograron hacer el suficiente espacio para mover un poco a Gil y también a Sergio. El problema es que cada movimiento hacía que las paredes tiemblen y que Sergio sienta mucho dolor. No paraban de sumarse inconvenientes, tanto fue así que comenzaron a darse cuenta que Gil hablaba cada vez menos y seguía con las piernas atrapadas bajo los escombros. Vale recordar que para salvarlos a ambos primero había que sacarlo a Gil, ya que con eso quedaba el suficiente espacio para poder ayudar a Sergio. Esto llevó a los soldados a tomar una de las decisiones más difíciles.
Le dieron unos calmantes a Gil, le hicieron torniquetes en ambas piernas y comenzaron a cortárselas con los únicos elementos que tenían a mano, una sierra y un par de tijeras de paramédico que Andrew llevaba consigo. Una vez que realizaron ambas amputaciones, llegaba el momento de sacarlo. Lo pusieron encima de una camilla semirrígida, pero al intentar deslizarlo hacia la salida se encontraron con dos obstáculos más: una barra de acero que impedía el paso de la camilla y el cuerpo de una persona fallecida. Había que quitar a uno de los dos para que Gil pasara, y sin el equipo adecuado para cortar la barra de acero optaron por el cuerpo. Así que en ese momento William desenfundó su cuchillo de combate y cortó el cuerpo que obstruía el camino por la mitad, y de esa manera lograron sacar a Gil, que fue trasladado en helicóptero en un muy mal estado de salud. El rescate duró horas, tanto fue así que William relata que en un momento se dieron cuenta que estaba amaneciendo nuevamente. No se habían percatado de la cantidad de tiempo que habían pasado ahí abajo. Ya con Gil fuera del túnel quedaba el suficiente espacio para rescatar a Sergio. Cuando William bajó, primero comenzó a hablarle, pero Sergio no respondía, situación que alertó al soldado, el cual se acercó para sacudirlo, pero no había reacción alguna por parte de Sergio. Las señales llevaron a William a tomarle el pulso, lo que hizo que se chocara con el momento más duro del rescate. Sergio había fallecido. Afuera del túnel, en la confusión y mientras Carolina seguía pidiendo ayuda, alguien le dijo que probablemente quien iba en el helicóptero era Sergio, pero en ese revuelo logra escuchar a alguien decir que Sergio estaba muerto. Esa misma noche, sus guardaespaldas ayudarían a recuperar su cuerpo y una vez que lo retiran del lugar del atentado, comienzan una serie de tratos nada empáticos hacia Carolina y hacia la memoria de Sergio. Cuando sacan los restos de él de Bagdad, supuestamente estaba siendo enviado a Jordania, o eso es lo que le dijeron a Carolina, quien fue hacia ese lugar, pero al llegar le dijeron que el cuerpo estaba camino a Río de Janeiro. En ese momento le avisan a Carolina que sería enviada en un vuelo de evacuación para que llegue lo antes posible, lo cual fue mentira, ya que la enviaron primero a Francia y después a Bahía Blanca, ciudad en la cual no vivía hace 15 años. En ese momento ella misma se compra un pasaje para viajar a Brasil y al llegar se entera que el cuerpo de Sergio estaba siendo trasladado a Europa por razones que todavía no se explican, y a pesar de que él siempre había dejado en claro que quería reposar en Río de Janeiro, hoy en día sus restos se encuentran en el Cementerio de los Reyes, ubicado en Ginebra, Suiza. Sin dudas, la vida diplomática de Sergio Vieira de Mello es mucho más que interesante, sobre todo por la manera de resolver conflictos en lugares tan hostiles. Para los que quieran conocer más sobre su carrera o su persona, lo cual recomiendo, hay un documental en Netflix que repasa un poco la vida de Sergio y lo que sucedió el día del atentado. En YouTube también hay entrevistas a Carolina que pueden ver para profundizar más en el tema y para conocer los conflictos posteriores a la muerte de Sergio. Este fue el desenlace de hoy. Hasta pronto.